Buenas noches, mis amados en Cristo, estudiantes de la Escuela de Obreros. Vamos a continuar hoy con el estudio acerca de cómo estudiar la Biblia. En la última lección tuvimos una introducción sobre el tema, siempre recordando que lo mínimo que podemos decir acerca de la Biblia es que es la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados para llevar esa antorcha de la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, para llevarla a todos los lugares, para ir a predicar. Sin embargo, para poder hacer esto tenemos que hacerlo bien. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Hoy vamos a iniciar con reglas de estudio bíblico. ¿Por qué necesitamos reglas? Recuerda que Dios es un Dios de orden. Y a cada lugar donde vamos a encontrar que tenemos reglas, un control, normas, etc. Y no es diferente acerca de la palabra de Dios. Podemos ver que en el tránsito existen normas de tránsito, reglas, cómo debemos conducirnos a la hora de conducir, a la hora de manejar. Semáforos, líneas en el medio, carriles por donde debemos andar. Asimismo también, para estudiar la Biblia y tener una correcta enseñanza, tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, debemos considerar algunas reglas. ¿Por qué? Bien, vamos a buscar 3 referencias bíblicas que nos van a ilustrar por qué necesitamos reglas para estudiar la Biblia. La primera, el primer por qué, vamos a encontrarlo en Jeremías. Busquen en sus Biblias Jeremías 17:9. Aprovecho mientras usted está buscando el pasaje en Jeremías 17:9, recordarle que para esta lección usted necesita tener a mano su Biblia, necesita una libreta para ir tomando notas y un bolígrafo o un lápiz. Es importantísimo. La versión de Biblia que estamos utilizando es la Reina Valera 1960. Pues si ya tiene el verso, léalo por favor. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues bien, en nosotros no hay nada que sea útil para Dios. No se olvide de eso. Somos lo que somos gracias a Él. Hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no fue por un esfuerzo que nosotros hicimos, sino fue porque recibimos de parte del Espíritu Santo convicción de que somos pecadores. El plan de salvación es el plan de Dios. El que vino a salvarnos es Jesucristo. El que nos enseña la Biblia y nos la recuerda es el Espíritu Santo. Quien nos da talentos y dones, habilidades para servirle es el Espíritu Santo. Es directamente el mismo Dios. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros hacemos en el camino del Señor, tenemos que hacerlo a la manera de Él. De hecho, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen. Por lo tanto, a la hora de estudiar la Biblia, tenemos que recordar que la Biblia no es de interpretación personal. No existen muchas interpretaciones o que cada uno lo puede interpretar a su manera, sino que la interpretación es espiritual, es una sola interpretación y es la que espiritualmente nos revela nuestro Dios. Sin embargo, ¿dónde es que va a variar? Va a variar en aplicación. Un mismo pasaje, un mismo versículo puede variar en aplicación conforme al contexto de vida que tenemos. Pues bien, nuestro corazón es perverso y engañoso. Miren que esa es la tendencia. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, es importante seguir las reglas que el Señor nos ha revelado, las reglas que tenemos a disposición para estudiar la Biblia, para que no la interpretemos a nuestra manera, sino que usemos estas reglas para, cuando estamos estudiando la Biblia, poco a poco ver qué regla se aplica al pasaje que estamos estudiando y tener una correcta interpretación de la misma.
Pues bien, en segundo lugar, ¿por qué deben haber reglas? Porque Dios es un Dios de orden. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios 14:33. Dice la palabra de Dios, dice las Escrituras. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues bien, vamos a enfocarnos en Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, llevemos esto incluso al contexto de nuestras vidas. Ahora somos salvos, hemos nacido de nuevo. Jesús vino a salvarnos, pero ahí no queda todo, sino que Él nos ha dejado su palabra para que le podamos seguir a Él conforme a su voluntad, conforme a sus designios. No nos ha hecho sus hijos para que seamos unos hijos sin rienda, sin control, sin dirección. Nos ha dado una dirección y nos la ha dado a través de su palabra. No permite que haya algún tipo de anarquía o confusión, o como la gente dice, hay muchos caminos para llegar a Dios, lo cual es falso completamente. Solamente hay un camino, que es Jesucristo. Pues bien, como Dios es un Dios de orden y no es de confusión, también nos ha revelado por medio de su palabra patrones que lo vemos por toda la Biblia, los cuales hemos adoptado entonces como reglas de estudio bíblico. Y otro motivo por el cual necesitamos reglas para estudiar la Biblia es porque sencillamente la palabra de Dios es la verdad. Lo vimos en la clase anterior, en la clase introductoria acerca de esta materia. La palabra de Dios es la verdad. Así dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, un versículo muy fácil de aprender. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dado que la palabra de Dios es la verdad no admite múltiples verdades. Por lo tanto, al decir que estamos estudiando en la escuela de obreros para utilizar bien la palabra de verdad, entonces la que vayamos a enseñar, la que vamos a compartir con otras personas, e incluso a la hora de escudriñar lo que otra persona nos está compartiendo a nosotros, tiene que ser precisa, tiene que ser clara, porque no hay alternativas y no hay versiones, sino que es una y es la verdad. Vamos a ver la primera regla de estudio bíblico. A ver, la regla se llama así: cada palabra, cada versículo, capítulo, libro debe entenderse dentro de su propio contexto. Repito, cada palabra, cada versículo, cada capítulo y libro deben entenderse dentro de su propio contexto. Pues bien, ¿qué significa el contexto? El contexto quiere decir que tomamos en cuenta el resto del texto al leer un pasaje o un texto en las Escrituras. Cuando leemos un texto en las Escrituras, dicho de otra manera, es que al leer ese texto tomamos en cuenta el resto del texto. El resto del texto que está antes y el resto del texto que está después, para comprender mejor lo que el Señor nos quiere decir por medio de ese versículo. Y ese texto antes o ese texto después no necesariamente dice el versículo anterior o el versículo después, aunque puede ser todo el resto del libro antes, pueden ser varios libros antes que complementan lo que ese texto que estamos leyendo nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere decir a través de ese texto. Para eso necesitamos entender el contexto. Pues bien, algo que debemos tomar en cuenta es que
ninguna doctrina, ninguna enseñanza completa bíblica, y eso lo vamos a ver también, lo vamos a desarrollar más adelante, está basada en un solo versículo. Por eso siempre debemos también tomar en cuenta el resto del contenido de las Escrituras para comprender mejor el texto que estamos leyendo. Muchas herejías han salido, o sea, muchas enseñanzas basadas en lo profundo dicen que están basadas en las Escrituras, pero realmente no están basadas en la Biblia, o sencillamente enseñan algo muy contrario a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ella. Muchas herejías han salido porque sencillamente aquella persona que dio la enseñanza no tomó en cuenta el contexto para poder desarrollar tal enseñanza, sino que tomó un versículo aislado y a partir de ahí desarrolló una línea doctrinal que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos quería decir por medio de este texto. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, el libro tiene un contexto en el marco completo de la Biblia. Bien, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a buscar un versículo que se usa mucho a nivel de los creyentes, de los cristianos. El versículo que encontramos en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Búsquelo por favor. Ese versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que sepa que este versículo muchas veces es un versículo mal interpretado porque no se tomó en cuenta el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, debemos tomar en cuenta quién lo escribió y cuáles son las circunstancias del escritor por lo cual llegó a escribir este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, imagínense si eso fuera así de cierto. Todo lo puedo. Yo puedo hacer cualquier cosa. Volar, tirarme de un balcón, de una azotea, de un edificio. Y yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esa es mentira del diablo. Estar enfrente de un carro de bomberos y empujarlo y decir: no, yo puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Interpretarlo como si fuera una promesa que el Señor nos está diciendo, como que yo soy todopoderoso. Pues bien, solamente todopoderoso es Dios, todopoderoso es Cristo. Nosotros tenemos limitaciones humanas. Entonces hay algo que ocurre. Me toca dar una enseñanza de física nuclear y antes de entrar al salón, sin haberme preparado antes, digo: yo voy a dar esa enseñanza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Falso. De eso no sé nada. Tengo que ser instruido en ese contenido académico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este versículo en especial? Vamos a buscar un contexto inmediato y un contexto más lejano para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo en este pasaje. El contexto inmediato lo podemos leer en Filipenses 4, versículos 11 y versículos 12. Vamos a leer lo que dice. El versículo 11 empieza así: no lo digo porque tenga escasez. Entonces, ¿qué es lo que él no dice? Nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que no dice Pablo porque tiene escasez? ¿Qué significa ese lo digo? Sencillamente necesitamos encontrar entonces en el versículo 10, tenemos un contexto mucho más preciso acerca de lo que el versículo 11 nos está diciendo. Porque él dice, él expresa su gozo por el regalo y el soporte y la ayuda que está recibiendo de parte de la iglesia de Filipos. Pablo no solamente se goza por el regalo
que ha recibido en esa situación y que ha aliviado el momento en el que está viviendo, él estando prisionero en Roma, y ha recibido este apoyo de los hermanos de Filipos. Si vemos el contexto en los versículos del versículo 14 al 20, él incluso se goza mucho más. Él se goza más por el amor y la buena voluntad que los hermanos de Filipos le están mostrando con él cuando han compartido sus bienes. Los hermanos le han compartido sus bienes a Pablo, le han dado sustento, pero ha sido una demostración mucho más allá que solamente el material o el financiero, sino que ha sido una muestra de amor que han tenido los hermanos de Filipos. Esto debemos tomarlo en cuenta entonces cuando estamos estudiando el pasaje. Él está preso, Pablo está en la cárcel. Sin embargo, entonces vamos a buscar un contexto un poco más lejano. El contexto más lejano sí lo podemos encontrar entonces si observamos el libro entero de Filipenses. Si ya ha mencionado de que Pablo se goza en el amor y en los bienes que los hermanos de Filipos le han compartido, yo le voy a pedir a usted que lea completo el pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 4, del 14 al 20, y en Filipenses 1, del 12 al 13. Vamos a ver vamos a buscar Filipenses 1, de 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 1, de 12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí vemos entonces de que él está diciendo dónde él está, en el pretorio romano. El esfuerzo de los hermanos de Filipos, basado en este otro extracto de la Biblia, basado en este otro texto, para entender el contexto, nos da a entender que el esfuerzo de los hermanos de Filipos todavía es aún mucho mayor. Es recomendado para esta materia que usted pueda tener un atlas bíblico, un atlas de los tiempos de la Biblia. Y de todas maneras, usted pudiera buscar detrás de sus Biblias, algunos tienen algunos mapas, usted va a poder observar la distancia que hay entre Filipos, donde están los hermanos filipenses, y el pretorio romano en Italia. Está muy lejos. Habría que pasar por Macedonia, Dalmacia y otras tierras adicionales para llegar entonces a Roma. Por tierra el recorrido es tan largo como si fuera por el mar. Por el mar entonces tendría que navegar por todas estas islas griegas para entonces ir bordeando las costas italianas al fin de llegar a Roma a poder darle el apoyo. No es tan sencillo como ir a visitar a nuestro vecino que tiene algunos problemas de salud, algunas necesidades. Podemos hasta pensar, no, lo que pasa es que yo vivo en un lugar y el hermano de la congregación vive en otro lugar, a unos 5 kilómetros, a unos 10 kilómetros de mí, y me es difícil llegar allá. No, esto no se trata de eso. Lo que nos da a nosotros una gran enseñanza de que las limitaciones no las ponemos nosotros, porque estamos hablando de cientos, sino miles de kilómetros para llegar de Filipos hasta Roma, para que estos hermanos pudiesen
dar ese. Pues bien, ya que estamos hablando del contexto lejano, también podemos hacer un análisis de cómo fue que Pablo conoció a los hermanos de Filipos, lo que llevó a que cuando Pablo estuviese encarcelado, los hermanos de Filipos entonces le prestaron esa ayuda. Entonces hay un contexto, no hay huecos en la trama, sino que en la Biblia también nos enseña cómo Pablo conoció a estos hermanos de Filipos. Le voy a pedir que busque en sus Biblias el libro de los Hechos. En el capítulo 16, un capítulo muy conocido por el asunto del carcelero de Filipos, que se convirtió al Señor por la predicación de Pablo, también entonces vemos el contexto de Pablo en Filipos. Dice así las Escrituras: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que Pablo está en un viaje misionero y llega a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Sabemos que Pablo salió a predicar, sabemos que Pablo siguió llevando esa antorcha que dije al principio, que nosotros estamos aquí para llevar bien esa palabra de verdad. Dice en la Escritura, en el versículo 13 del capítulo 16 de Hechos: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, es la escena donde él conoce a Lidia, la vendedora de púrpura. Después ella también es instrumento del Señor para la predicación del Evangelio. Ese es el modelo discipular, ¿verdad? Compartir la palabra y hacerle discípulo de Jesús, y que el discípulo de Jesús también haga discípulos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Observe que el modelo bíblico es recibir al Señor, conocerle por medio de la predicación, bautizarse de una vez, tomar la decisión por la convicción de que hemos sido salvos del pecado, y tomar la decisión de obediencia, bautizarse. Inmediatamente su amor entonces en Cristo le hace practicar la hospitalidad. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Aquí entonces viene el conflicto en la ciudad de Filipos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No se olvide de que esta persona tenía un espíritu de adivinación, esta mujer, y daba ganancias a sus amos, o sea que era una esclava. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ese espíritu de adivinación salió de ella en esa misma hora. ¿Y qué ocurrió? Aquí hay
interés monetario. Aquí viene el interés, el amor al dinero. Viendo sus amos, ya voy por el versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, o sea que lo arrestaron, y a Silas. Pablo y Silas andaban juntos, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Realmente no estaban alborotando la ciudad, realmente lo que estaban haciendo era, estaban predicando el evangelio, y cuando esta mujer con espíritu de adivinanza los seguía durante varios días, tal vez se sentían acosados, entonces Pablo procede a sacar en el nombre de Jesús este espíritu, y el problema no era que en la ciudad o el pueblo se estaba alborotando, el problema era que ellos ya iban a dejar de percibir ganancias, porque lo hacían a través de esta mujer que tenía un demonio, porque estaba con este espíritu de adivinación, y ya sus ingresos mermaría. Entonces estamos hablando de que lo acusan falsamente de alborotar a la ciudad por un interés personal, por el amor al dinero. Dice: y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, las rasgaron, ordenaron azotarles con vara. Mire, por solamente estar predicando el evangelio, y por un falso testimonio acerca de los cargos de que ellos estaban supuestamente incurriendo. Dice: después de haberle azotado mucho, lo azotaron, les rasgaron sus ropas, los azotaron muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, mínimo unos delincuentes de mucho cuidado. Y no solamente con eso, dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, a lo más profundo de la prisión, y les aseguró los pies en el cepo. De aquí nadie se escapa. Realmente eran Pablo y Silas, recordemos, no eran unos guerrilleros terroristas, ni unos desalmados delincuentes. Pero a medianoche, versículo 25, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. No se olvide de acordarse, de recordar los cánticos. Cuando usted esté bajo persecución a causa de la palabra, tal vez no tenga una Biblia a mano, tal vez no tenga un himnario o un libro de cántico a mano, así que recuerde, memorice lo que dice la palabra de Dios, y memorice los cánticos e himnos para que pueda exaltar el nombre del Señor. Ahora, ellos estaban cantando, pero en la cárcel los estaban escuchando, y viene a continuación algo interesante. Dice: los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, la persona que era responsable por mantener a los prisioneros custodios, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y seguramente por un tema de honor se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ningún preso se había escapado. Ese es un milagro de Dios. Tanto el terremoto como que las puertas se abrieron y no se había escapado ningún preso, todo estaba en las manos del Señor. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ya el carcelero está rendido a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo a Pablo y Silas, el carcelero, le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es la que vamos a encontrar consistentemente en toda la Escritura. Eso es parte de la regla de estudio bíblico que estamos estudiando. El cómo puedo ser salvo es: cree en el Señor Jesucristo. Solamente creyendo en Jesús. No hay variación en toda la Biblia.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Obviamente el carcelero los llamó, los invitó a casa, y él, tomándolos en aquella misma hora, al mismo estilo de Lidia, les predicó el evangelio, creyeron y fueron bautizados. Dice, se bautizó el carcelero con todos los suyos, con todos los hombres de la casa. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Miren, eso es lo que tenemos cuando hemos creído en nuestro Dios por medio de Jesucristo, creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Gozo, regocijo. Bueno, hasta aquí vamos a leer este pasaje, pero podemos ver que hay un antecedente, cómo Pablo conoció a las personas de Filipos. Obviamente, ¿qué podemos ver aquí? Lidia, ¿verdad? Lidia, una persona que estaba en el río, estaban adorando a Dios. Sin embargo, tenía una necesidad espiritual que era de Jesucristo. Y ya Pablo, con el mensaje que les dio a ella y a las mujeres que estaban junto al río, muchos creyeron. Además de que Pablo ya estaba pasando varios días ahí, en Filipos, antes de que ocurriera el incidente con la mujer, que tenía un espíritu de adivinación. Pues bien, como les comenté, el tomar en cuenta el texto antes y después, el texto completo, para comprender el texto que estamos leyendo, es lo que llamamos el contexto. Si bien es cierto, para el ejemplo de Filipenses, leímos algunos versículos antes y también tomamos en cuenta algunos versículos después, hay errores comunes que se dan a la hora de entender el contexto de un libro. Por ejemplo, es decir, el contexto de Gálatas. Ok, ¿cuál es el contexto del libro de Gálatas? Ok, entonces hay personas que toman en cuenta el libro antes y el libro después. No, el contexto de Gálatas es 2 Corintios y es Efesios. Es un error. Pero ¿dónde sí podemos encontrar el contexto del libro de Gálatas? En el mismo lugar donde encontramos el contexto de Filipenses. Cuando Pablo, en el libro de los Hechos, cuando están los viajes misioneros, cuando podemos ver que el evangelio fue predicado en Galacia. Ok, entonces podemos saber que el contexto del libro de Gálatas lo encontramos en los Hechos. Pues bien, hay que tomar en cuenta que no es una regla que se debe tomar como receta de cocina. Por eso no quiero afirmar y decirle el contexto es 2 versículos antes y 2 versículos después, como en algunos lugares he escuchado, en algunos lugares cristianos, en el marco cristiano. No es así. No es que el libro antes y el libro después es el contexto del libro, tampoco. ¿De acuerdo? Para saber dónde está el contexto de un pasaje, de un libro, de un capítulo de la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia completa, léala desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una relación directa entre todos los libros de la Biblia, además de que todos fueron inspirados por Dios. Es como si lo hubiera escrito el mismo autor. Entonces debe tomar en cuenta esto. Cuando usted entonces lea toda la Biblia, medite en toda la Biblia, usted sabrá, ok, me encontré aquí está el contexto de este texto. Para eso tiene que usar bien la palabra de verdad. Por último, quiero decirles el peligro de no conocer el contexto. Mire usted, hay muchas iglesias donde se interpreta el pasaje del sembrador. Voy a buscarlo en Mateo capítulo 13. Y lo confunden ¿con qué? Con doctrina de la prosperidad. Como si el Señor estuviera diciendo que al ofrendar 100
se va a multiplicar, al ofrendar 60 se va a multiplicar por 100, uno que tú ofrendes se te multiplica hasta por 100. No, sabemos que esa no es la interpretación espiritual del pasaje y lo usan de esta manera. El versículo 17 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo dice, vamos a ver, no, perdón, el versículo 8 del capítulo 13 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero sabemos que la semilla no es dinero. La semilla no está hablando de dinero, no está hablando de doctrina de la prosperidad, está hablando de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y gracias a Dios, porque el mismo Señor en el versículo 18 en adelante explica la parábola del sembrador. Aún así, hay muchos falsos maestros e iglesias que, bueno, se hacen llamar iglesias, pero realmente son o sectas o manejan alguna herejía, donde quieren forzar este pasaje y empujarlo hacia un significado, una interpretación relacionada con dinero. Entonces, el peligro de no conocer el contexto, de no usar la palabra de verdad, primero te pueden arrastrar en vientos de doctrina, te pueden arrastrar en corrientes de herejías. Por eso tienes que meditar tú en la palabra de Dios. Y asimismo te puede tocar que llegue el momento y que has sido apartado para ser maestro en tu congregación y por no conocer el contexto estás enseñando algo equivocado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tienes que ser como los hermanos de Berea. Busca en el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17, y el consejo es un consejo muy manejado entre nosotros los cristianos. Sencillamente escudriña las escrituras, sé como los hermanos de Berea. Dice Hechos 17, del 10 al 11, inmediatamente los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, en Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde estamos? En Berea, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda prontitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, escudriña las escrituras. No todo el que te viene hablando de Dios realmente viene de Dios, ni te habla de Dios. Cuando estamos aquí en el estudio, lo que debes hacer es tener tu Biblia abierta y estar escudriñando las escrituras, porque no es la enseñanza que yo te doy, es la enseñanza que Dios te está dando y me está usando como instrumento. Por lo tanto, tenemos que ser sobrios, estar pendientes para que todo lo que se esté enseñando sea conforme a las escrituras y además dentro de su contexto, no pasajes ni versículos apartados con un fin, un propósito, un interés especial de un grupo religioso, de alguna persona, sino que siempre lo podamos interpretar a la manera de Dios. Hemos llegado hasta aquí con la enseñanza de hoy. La regla de estudio bíblico que estamos estudiando es: cada palabra, cada versículo, cada capítulo y libro tiene que entenderse dentro de su propio contexto. Recuerda siempre, toma en cuenta el resto del texto para comprender el contexto del texto que estás leyendo. Dios te siga bendiciendo.